Bien, como veis, he desarrollado esta pizarra interactiva y he dividido el temario en 5 grandes bloques. El primero de ellos es la moral y la ética. El segundo, el ser humano es libre. El tercero, veremos la ética griega. En el cuarto veremos la ética formal de Kant. Y en el quinto veremos las éticas aplicadas. Hoy vamos a ver la moral y la ética y también el ser humano es libre. Estos dos bloques son introductorios porque vamos a ver conceptos básicos, pero que son fundamentales para poder entender las teorías morales que vamos a ir viendo después, cuando nos adentremos en las teorías que nos propondrán los griegos y en la ética formal de Kant y además en las éticas aplicadas también, necesitamos conocer y manejar bien los conceptos básicos y fundamentales que se utilizan en esta rama de la filosofía. La moral y la ética. Bien, como sabéis, la filosofía atraviesa el conocimiento que el ser humano tiene del mundo, de la realidad, y por eso han ido naciendo de ella, de la propia filosofía, ramas como en un árbol. Aquí tenemos un ejemplo de lo que podríamos entender por las ramas de la filosofía. De ella nacen algunas ramas como la epistemología, la cosmología, la ontología, la lógica, la metafísica, la estética, la ética, la física, pero también la política, la filosofía de la religión, la filosofía del derecho, la antropología. La filosofía, al final, de ella nacen múltiples ramas de conocimiento, pero a nosotros, en este tema, lo que nos concierne ahora ver es la rama de la ética. Como vemos aquí, la ética es la parte de la filosofía que se ha mantenido vigente entre las actividades de los filósofos y se ocupa de las acciones que realizamos en uso de nuestra libertad. Bien, la ética es una disciplina que trata sobre asuntos morales, es decir, que trata los asuntos relacionados con nuestra propia conducta, con nuestro comportamiento. Como veremos más adelante, trata cuestiones y conceptos como el bien, el deber o el valor de las cosas. Por eso, de todas maneras, es bastante normal que usemos indistintamente en nuestro lenguaje cotidiano expresiones como este comportamiento no es ético o tal persona no tiene moral. Pero ¿realmente sabemos qué es la ética y realmente sabemos si es lo mismo la ética que la moral? Pues bueno, en primer lugar sería conveniente que tuviéramos claro qué significa ética y qué significa moral, porque ambas palabras son utilizadas con frecuencia como sinónimos y las usamos indistintamente. Pero es que es normal, porque ambos términos están muy ligados ya desde sus orígenes. La palabra ética proviene del concepto griego de ethos, que significa costumbre, modo de ser y disposición ante la vida. Pero, por otro lado, moral proviene del término latino mos, moris, y puede ser traducido por costumbre. Pero también, y esto es curioso, también puede ser traducido como habitación, haciendo referencia al lugar donde el ser humano suele residir y que por ello se convierte o puede ser entendido también como un hábito. El lugar donde se está habitualmente, eso es el hábito, es la costumbre, la manera de ser y de comportarse. Bien, aunque ambos términos parten en su origen con un significado muy parecido, actualmente no se refieren a lo mismo. Y vamos a verlo. En este primer bloque lo que quiero es que veamos la distinción entre la ética y la moral. Bien, aquí os pongo un ejemplo muy ilustrativo. Bien, la ética es entendida como una ciencia, ¿vale? Ahí vemos a la científica que está investigando. Ella mira e investiga, busca, ¿vale? En realidad, la ética, así entendida, es una teoría
filosófica. La ética no se conforma con la mera descripción de los valores, es decir, no se conforma con describir si algo es bueno o es malo. No, la ética no emite esos juicios de valor, sino que busca e investiga los fundamentos de los comportamientos del ser humano. Es decir, investiga la moral que le es propia a cada ser humano. Es decir, la ética investiga la moral de una manera objetiva e intenta hacerla comprensible a todo el mundo. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver ahora la moral, porque la moral es el objeto de estudio de la ética. La ética mira e investiga la moral. Y vamos a verlo. La moral está constituida por valores. Es decir, la moral sí que emite juicios de valor. Dice lo que es bueno, lo que es malo, lo injusto, lo justo, el deber, la responsabilidad, etc. Es decir, la moral es una acción, una actitud, es la aprobación o desaprobación de un hecho. Hace referencia a los códigos o principios que tratan de regular las acciones del ser humano. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Cómo debo comportarme? Por ejemplo, hay varias morales, como por ejemplo podemos encontrar la moral griega, o podemos encontrar la moral cristiana, o también la moral budista, por poner ejemplos. Las tres tienen diferentes concepciones sobre cómo ha de actuar y con qué fin, y eso es muy importante, ya lo veremos después con la moral griega, y con qué fin debe actuar el ser humano, cómo debe comportarse. Así que bueno, como vemos, la ética es un saber teórico, un saber reflexivo, comparándolo con una ciencia, ¿no? Es teórico, pero también tiene una aplicación práctica, porque cuanto más reflexionamos acerca de nuestro comportamiento o del comportamiento de los demás, podemos conocer mejor y con más criterio y con mejor criterio los aspectos verdaderamente importantes de nuestro comportamiento. Es decir, si hacemos una buena reflexión ética, podemos integrar en nuestra propia conducta hábitos e incluso costumbres que nos pueden beneficiar a nosotros y a quienes nos rodean. Es decir, la reflexión ética nos permite ampliar nuestra visión del mundo y del comportamiento humano en general. Bien, es verdad que la ética no es de obligado cumplimiento, es decir, nadie te va a obligar a realizar una reflexión ética, pero de lo que no te puedes librar, y eso seguro, es de tener una moral, de estar dentro de una moral colectiva, y mucho menos te puedes librar de tener una moral propia, que va a ser la que determine tus acciones cada día de tu vida. Si somos capaces de descubrir aspectos desconocidos de nuestro comportamiento y del comportamiento de los demás, podremos tomar mejores decisiones, porque es que no nos queda más remedio que tomar decisiones a diario. Y esto enlaza con el siguiente punto. Si no nos queda más remedio que tomar decisiones a diario, es porque no nos queda más remedio que involucrarnos en cada una de esas decisiones y tener que tomarlas, y eso es la libertad. La libertad es la posibilidad de tomar elecciones, de elegir. Vamos a verlo. Como veréis, antes de continuar, estos dos primeros bloques son más cortos que los que veremos a partir del tercero con la ética griega ya en la segunda sesión, porque son conceptos básicos, pero me parece importante mostrároslo para crear una base conceptual desde la que luego continuar viendo las teorías sobre la moral humana, que es en lo que propiamente consiste este tema. Bien, el segundo de los apartados lo he nombrado, lo he titulado El ser humano es libre. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver qué es esto de la libertad. La libertad es uno de los conceptos más importantes sobre los que tenemos que reflexionar en el ámbito de la moralidad. ¿Vale? Vamos a
vamos a realizar una argumentación básica que nos va a ayudar a entender el vínculo que existe entre la moral y la libertad. Vamos a ver, si el ser humano es libre, es porque puede elegir. Bien, si un ser humano puede elegir, entonces tiene la responsabilidad de tomar una decisión. Si un ser humano libre debe tomar una decisión, entonces tiene una responsabilidad moral. No estamos hablando de decisiones que carezcan de importancia, como echar una cucharada de azúcar en el café o echar dos. Me refiero a decisiones que impliquen una responsabilidad moral, que pueden ser pequeños gestos como ayudar a tu vecina ancianita que no puede subir la compra y que tú la ayudes y que estés actuando con una buena voluntad y con una responsabilidad moral, creyendo que ese acto es lo bueno, lo que debes hacer, o incluso responsabilidades de mucho más calado y más importantes como las que puede tener un gobernante porque tome decisiones que impliquen a un país entero, ¿vale? A eso me refiero con responsabilidad moral. Y digo, si un ser humano libre debe tomar una decisión, entonces tiene una responsabilidad moral, con lo que podemos deducir que si el ser humano es libre, entonces tiene una responsabilidad moral. En este esquema lo vemos. Si eres libre es porque tienes elección. Y si tienes elección, entonces tienes una responsabilidad. Y eso implica una moral. Con lo cual la moral implica que eres libre. ¿Vale? Esto nos lleva a plantearnos algunas preguntas. Yo aquí planteo dos. Vamos a ver, ¿podemos no elegir? Y otra pregunta, ¿estamos obligados a ser libres? Estas dos preguntas son muy importantes y son fundamentales. Implican a la libertad, implican a la moral y las juntan a ambas. Y vamos a ver cómo lo hacen, ¿vale? Vamos a introducirnos en una serie de conceptos que nos van a ayudar a responder a estas dos preguntas. Vamos a intentar responder a esas dos preguntas. Y también nos van a ayudar, por supuesto, a entender lo que significa que el ser humano sea libre y que esa libertad nos obligue siempre a tener que tomar decisiones. Para entender la responsabilidad moral y la libertad que ello implica, voy a plantear tres conceptos que aparentemente son contrapuestos al uso del término moral. Bien, aquí los vemos: amoral, desmoralizado e inmoral. Vamos a ir viendo cada uno de ellos qué significa y qué relación, esto es muy importante, qué relación tienen cada uno de ellos con el concepto de libertad que estamos viendo. Bien, si a moral le añadimos el prefijo a, eliminamos las diferencias que antes estábamos viendo, es decir, un sujeto que hipotética o presuntamente sea amoral no podría ser alguien que elija algo malo o indeseable, sino alguien que no elegiría absolutamente nada. Un sujeto amoral sería un sujeto sin ningún tipo de preferencia, sin capacidad de elección. La única posibilidad de que alguien pueda no elegir nada es una persona con un problema psicológico, porque es imposible que un individuo o una sociedad puedan estar al margen de las decisiones que acarrea vivir cada día. Es imposible estar al margen de la moral, porque siempre va a haber un orden de preferencias o de normas. Por ejemplo, si dijéramos que un ladrón es amoral, estaríamos muy equivocados, porque el ladrón está decidiendo por sí mismo. Él elabora un plan, y pese a ser consciente de que ese delito va en contra de los códigos de conducta o normas establecidos, él lo realiza deliberadamente, es decir, él lo decide. Podríamos decir que el ladrón va en contra de la moral compartida, pero no es un sujeto amoral, porque tiene un orden de preferencias y toma decisiones. Es decir, un ser amoral no puede existir, porque siempre se debe elegir qué hacer y cómo hacerlo, ¿vale? Por eso pongo aquí esta imagen de alguien que no tenga rostro, que no pueda mirar al mundo, que no pueda elegir. No es verdad, no existe. Todo el mundo tiene
intereses, todo el mundo tiene convicciones, todo el mundo tiene preferencias, todo el mundo es libre, con lo cual todo el mundo lleva consigo una moral, sea colectiva o individual, ahora lo veremos. Con lo cual, a la pregunta sobre si podemos no elegir, es obvio que no podemos responder afirmativamente, es decir, ¿podemos no elegir? No. Eso significa que podemos elegir. No nos queda más remedio. ¿Estamos obligados a ser libres? Sí. Somos libres por obligación, porque siempre tenemos que tomar decisiones. Bien, este es el primero de los conceptos. Espero que haya quedado claro y si tenéis cualquier duda, por favor, escribidme al correo electrónico que antes os adjuntaba y allí os voy a resolver cualquier duda. Creo que estos conceptos son básicos, son fáciles de entender y veremos después, cuando empecemos ya con los griegos, por qué es importante que conozcamos qué significa todo esto, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente de los conceptos, que es el concepto de desmoralizado. Podemos entender la moral bajo otra acepción, bajo otro significado. Es decir, podemos entender la moral como el ánimo para afrontar la vida cuando se presentan dificultades. El sentido de moral, cuando se contrapone a desmoralizado, es el de fuerza para vivir, el del ánimo, el del coraje. Cuando se dice que estoy bajo de moral, nos estamos refiriendo a que hay una disminución en nuestra capacidad para tomar decisiones. Estar bajo de moral significa que nos falta la fortaleza de ánimo, la fortaleza que nos permite seguir adelante pese a las adversidades. Como vemos, esta acepción moral es esta acepción de moral es una actitud ante el mundo que nos permite tomar decisiones, que nos permite tener la suficiente fuerza para decidir y para ser libres. Así que, en definitiva, alguien desmoralizado sufre una deficiencia en su actividad y en su fuerza de ánimo, y por eso, por supuesto, condiciona su propia libertad. Bien, y ahora vamos a pasar al tercero de los conceptos, que es el de inmoral. Este término sí que puede entenderse como un término opuesto a moral, porque como expliqué en el anterior apartado, la moral es el conjunto, y atended bien, conjunto de costumbres y normas que regulan las acciones y que permiten clasificarlas como buenas o malas, como correctas o incorrectas. Así que podemos decir que aquellas malas serán inmorales y aquellas buenas serán morales. Bien, pero cabe preguntarnos, ¿cuáles son las costumbres y normas que regulan nuestras acciones? Porque si existen diferentes morales, como la griega, la cristiana, la budista, etc., también podemos deducir que existen diferentes códigos de conducta, diferentes normas y principios, y bueno, más adelante veremos qué debate nace de aquí, porque nos vamos a preguntar si es que no cabe la posibilidad de que exista entonces un criterio único para considerar que algo sea bueno o malo, o si un mismo hecho puede ser bueno en un tipo de moral y malo en otro tipo de moral. O, bueno, esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el relativismo y el universalismo ya con los griegos, ¿vale? Pero bueno, por ahora vamos a centrarnos en el concepto que ahora nos atañe, que es el de la inmoralidad. Bien, en cuanto a las normas y los principios que rigen los diferentes códigos de conducta, bueno, pues podemos decir que cada sociedad dicta unas. Existen las normas legales, que son las leyes, que vemos aquí a la izquierda. Están también las normas sociales, ¿vale? Los códigos de conducta establecidos por todos en la sociedad. Aquí pongo una imagen muy ilustrativa y que nos sirve de claro ejemplo. El hecho de que vayamos sentados en un autobús o en un tren y, bueno, haya una persona mayor, un anciano, una anciana, que necesite mucho más que nosotros pasar ese trayecto sentado, sentada, debemos cederle el sitio, igual que a una mujer embarazada o demás. Son normas
son normas sociales, no son legales, no implican una condena explícita por las autoridades, pero sí existe una desaprobación por parte de la sociedad. Y luego existen también las normas religiosas que todos conocemos. Pueden ser de un tipo o de otro. Muchas normas religiosas son compartidas por prácticamente todas las religiones, pero existen particularidades y esas también influyen en nuestro comportamiento y en nuestra manera de entender cómo debemos comportarnos. ¿Vale? Bien, vamos a ver, estas normas son compartidas por todos los miembros y son dictadas, por ejemplo, por un gobierno, y luego el poder ejecutivo, que es el gobierno, las trata de aplicar o poner en marcha el funcionamiento, y después ya es el poder judicial quien se encarga de que se cumplan. ¿Vale? Pues también también pueden ser dictadas por una propia iglesia. Ellos tienen sus propios códigos de conducta y existe una normativa bien reglada. Y luego existen a lo mejor normas no escritas que socialmente compartimos desde en una propia familia, en una comunidad de vecinos o en un propio pueblo o en un país, ¿vale? Por las costumbres. Bien, la reflexión ética que veíamos antes nos permite llegar a consensos y acuerdos para dictar estas normas. Lo que esté fuera de ellas puede ser penado y calificado como correcto o incorrecto, como malo o inmoral. Pero existe un tipo de moral especial y que es algo diferente a la normativa colectiva, y es la moral individual. ¿Por qué? Porque la aceptación de una norma o la no aceptación de una norma por parte de una persona tiene que ver con su propia autonomía, ¿vale? Es decir, con su propio criterio, con su propia conciencia. La aceptación en este caso es interna, y pese a que, por ejemplo, un gobierno pueda dictar una ley, la persona puede reflexionar acerca de ella y no aceptarla internamente. Puede no estar de acuerdo con ella, aunque, por supuesto, y hago mucho énfasis en esto, tenga que cumplirla, pero puede hacer una reflexión acerca de ella y creer que no sea conveniente o que puede ser mejorada o perfeccionada. Por eso es tan importante el diálogo de los políticos en los plenos parlamentarios, porque se tienen que debatir las leyes, se tienen que debatir para poder crear nuevas leyes o poder derogar leyes que ya están establecidas porque no se crean convenientes para la sociedad actual, o se deben consolidar las que ya están. Y por eso es tan importante que existan diferentes grupos políticos que puedan hablar, que puedan realizar un debate en el que, por supuesto, está implicada la ética y la moral, y entonces se puedan llegar a dictar esas leyes que nos atañen a todos. Bien, entonces, una vez hemos visto estas normas colectivas a las que estamos sujetos y también en qué consiste la moral individual que nos permite reflexionar de un modo independiente, podemos preguntarnos ¿y qué tiene que ver la libertad con la inmoralidad? Vamos a ver un ejemplo muy claro de la relación que existe, como digo, entre la inmoralidad y la libertad. Por ejemplo, podemos preguntarnos si un león es inmoral cuando mata a una cebra y pues se la come cuando ésta todavía está viva y respira. A nosotros eso nos parece impensable. Claro, nosotros por supuesto no tenemos ese tipo de comportamiento, pero el león sí. Bien, pero el león, tenemos que preguntarnos, ¿el león está sujeto a alguna normativa, ya sea moral o jurídica? Otra pregunta, ¿puede el león reflexionar acerca de lo que quiere y no quiere hacer? O lo que es más importante, de lo que debe o no debe hacer. Y por último, otra pregunta, ¿los animales son capaces de reflexionar acerca de lo que está bien y de lo que está mal? Una de las principales diferencias entre el ser humano y el animal es que ellos no son, como diría Aristóteles, animales racionales. Aquí vemos una imagen de un perrete leyendo, ¿vale? Pero ¿son ellos animales racionales? No.
esta imagen es un fake, lo siento. Porque los animales siguen sus instintos y sus impulsos, les llevan a actuar de un modo concreto y no son capaces de reflexionar acerca de sus hechos. Puede que haya cierta capacidad de elección mínima, muy limitada, y por supuesto no puede ser comparada con la capacidad de elección y la libertad que tiene el ser humano, lo cual implica una moral y una reflexión ética acerca de nuestro propio comportamiento. Eso los animales ya eso no pueden hacerlo, y creo que pese a que bueno, pues muchos tengamos mascotas, les queramos muchísimo y sepamos que en muchos casos son muy inteligentes, por supuesto no pueden compararse con la capacidad reflexiva, intelectiva, cognitiva en general que tenemos nosotros, lo cual implica que no puedan ser considerados como inmorales. Aquí se podría hablar, con los animales sí que se podría hablar seguramente de una amoralidad. No hay moral en el comportamiento animal. Pero el ser humano sí que puede reflexionar acerca de su comportamiento y también acerca del comportamiento de los demás. Puede reflexionar, como venimos diciendo, y con esto pretendo hacer una síntesis de lo que estamos viendo, acerca de las decisiones que se puedan tomar. Puede valorar como correcto o incorrecto todas las acciones que han sido elegidas. Y esto nos convierte, como vengo diciendo, en seres libres, en seres morales, pero también puede convertirnos en sujetos inmorales si decidimos actuar mal conscientemente. La inmoralidad es contraria a los códigos de conducta que han sido establecidos colectiva o individualmente o internamente. Así que podemos decir que un acto inmoral está fuera de una normativa concreta, pero para ser conscientes de que está fuera de la normativa, se tiene que hacer una reflexión ética acerca de esa posición. Es decir, un león no está sujeto a ningún código de conducta y por eso no puede estar sujeto a ninguna moral, pero no puede decirse, por eso no puede decirse que el león sea inmoral. No es inmoral porque no está yendo en contra de ningún código de conducta, porque ahí no hay ningún código de conducta. Nosotros sí que tenemos esos códigos de conducta, nosotros sí que tenemos esas normativas, como vengo diciendo, colectivas o individuales, y con lo cual nosotros sí podemos convertirnos en inmorales o podemos cometer actos inmorales, ¿vale? Como ya decía antes, es que ahí al animal sí que se le puede considerar un sujeto amoral, ¿vale? Así que solo las personas pueden ser inmorales y cometer acciones inmorales cuando deciden actuar fuera de estas normas y códigos de conducta. Bien, con esto ya habríamos terminado el segundo de los bloques de este tema, el ser humano es libre. Y bueno, la segunda sesión, la siguiente sesión va a tratar sobre la ética griega, ¿vale? Vamos a ver una introducción con la ética prefilosófica, vamos a ver el relativismo moral de los sofistas y el intelectualismo y universalismo de Sócrates y Platón en la siguiente sesión. Luego ya en la tercera veremos a Aristóteles, ahí nos tendremos que detener más porque Aristóteles es uno de los grandes pilares de la filosofía moral o de la ética, ¿vale? Y bueno, pues lo dicho, que espero que estas videoclases os parezcan dinámicas, que podáis aprender mucho y bueno, nos vemos en la siguiente sesión. Un saludo.